Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a Zona Global. Es un gusto volver a estar con todos ustedes. Primero que todo quiero agradecer a Emanuel por su comentario tan afectuoso acá adentro. Eh, este episodio creo que va más para ti porque es netamente militar. Gracias también a Manuel Carpa, a Carlos Rodríguez, Isabela del Pozo y Antonio Ontiveros. Ellos me han escrito, me dicen que, bueno, Isabela y Manuel me dicen que no quedaron muy claros de lo que es la estrategia que yo he expuesto de vacío netamente. Eh, Sé que es un poco compleja, un poco difícil tal vez de capitalizar. Vamos a ver si puedo en este episodio poderles aclarar todas sus dudas, ¿no? Bien, como les decía, este episodio va a ser netamente de conceptos militares. Independiente de va ir en contra de, es a veces muy difícil, ¿no? Los analistas militares, hombres con gran experiencia, carreras militares muy grandes, militares actuales dentro de puestos importantes, políticos, todo el mundo está hablando de un concepto creo que diferente de análisis al que yo estoy observando. Eh, Tal vez va, podría estar equivocado. Creo que los diferentes escenarios me han indicado a mí de poder analizar este conflicto de la forma en que lo estoy haciendo. Obviamente, si analizas todos los movimientos estratégicos, eh, la falta de coordinación, del despliegue, las inconsistencias en las que Rusia ha entrado, pues si lo ves de frente es lo que te indicaría. El problema es que un buen militar, un buen estratega, no puede analizar un conflicto militar desde el punto de vista de uno. Tiene que analizar lo que piensa el militar contrario y los estrategas contrarios. Y ponerse en los zapatos de ellos. Y eso es lo que yo he tratado de hacer, ¿no? Todo lo que ustedes van a ver en este video, pues obviamente ha sido explicado, expuesto y detallado en los otros 9 capítulos anteriores. Por favor, si les gusta el trabajo, pongan una suscripción, se los voy a agradecer. Es importante para el canal, para irlo creciendo poco a poco, así es que no se les olviden esa suscripción. Y bueno, vamos a hacer una sinopsis de los hechos, ¿ok? ¿Para qué? Para estar claro de lo que venimos estableciendo. Para febrero 21, Putin decreta y reconoce las repúblicas de Donetsk y Luhansk. Para febrero 22, que para mí, contrario también a todo el mundo o a los hechos físicos directos, es el primer día donde se establece la invasión a Rusia, a Ucrania, por parte de Rusia. ¿Por qué? Porque precisamente en Donetsk y Luhansk ya había establecido una línea de trincheras que demarcaban los posicionamientos de ambas partes y el día 22 de febrero empieza a recrudecerse, a intensificar los ataques a los puestos ucranianos, ¿no? Para febrero 24, Putin declara que hay una operación militar especial. Ojo, mucha atención, que es muy diferente a una declaración de guerra. Son dos cosas diferentes en todos los sentidos de la palabra. Para la madrugada de este día, febrero 24, entre la 1 y 2 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, recuerdo que pues, los misiles comenzaron a impactar diferentes puntos de Ucrania y esto incluye Kiev, la capital. Los puestos fronterizos fueron atacados. Chernobyl, la planta nuclear, prácticamente el siguiente día amaneció
capturada completa y absolutamente por los rusos. Se ataca penetrando por 11 puntos diferentes en las diferentes líneas norte, este y sur de la frontera ucraniana. De estos 11 puntos yo considero 8 puntos principales y 3 puntos secundarios. Y obviamente Bielorrusia, bien o mal, de forma directa o indirectamente se ve involucrada o está involucrada en esta invasión porque se utilizó territorio bielorruso para poder realizar ciertos ataques o entrar en ciertos movimientos militares hacia Ucrania. Para el 11 de marzo vimos un convoy de blindados que fue de hablar a nivel internacional. Noticia del día en ese momento, los blindados, está mecanizada con una línea que alcanzaba más de 60 kilómetros, prácticamente entrando a 100 kilómetros de la capital, Kiev. Esta avanzada se hizo desde la ciudad de Ivánkiv y fueron corriendo sin ningún movimiento defensivo ni táctico, ni ninguna unidad de logística establecida, absolutamente nada. Simplemente un movimiento de avanzada en directo, que obviamente dio mucho que hablar. Obviamente entraron por la parte de la línea aerotransportada, cayeron al aeropuerto de Antonov, que se conoce como Hostomel, y destruyeron prácticamente el aeropuerto completo, ¿no? ¿Qué más hicieron? Bueno, destruyeron puentes que habría que ver si fueron los rusos o fue la parte ucraniana en el aspecto defensivo, pero se destruyeron puentes en Pizgorov, Stoyanka, el puente de La Habana creo que quedó parcialmente destruido o tuvo daños. En fin, todo este escenario se llevó prácticamente en la primera semana de combate, ¿no? Los primeros 10 días de combate, esta historia de invasión como tal se vio a través de los medios de comunicación, ¿no? Entre febrero 24 a abril 7, todo el territorio ucraniano fue completamente atacado. Aquí, para poder comprender lo que yo les decía, voy a traer una cita de un libro, El arte de la guerra. Esto fue escrito por Sun Tzu hace, no sé, unos 2000 años, 1000 y resto de años atrás, siglo I. Y Sun Tzu habla de lo lleno y lo vacío. Y voy a leer textualmente qué es lo que nos expone Sun Tzu en su libro de lo lleno y lo vacío. Dice: los que anticipan al adversario en el campo de batalla están en posición descansada. Los que improvisan y entablan la lucha quedan agotados. Bien, sosténganlo ahí. Anticipar en el campo de batalla. Creo que de una u otra forma Rusia anticipa en el campo de batalla. Y los que empiezan a improvisar una defensa pues son los ucranianos. Esto dentro de una visión de acontecimientos directas, sin entrar muy atrás. ¿Por qué sin entrar muy atrás? Porque paralelo a todos estos hechos, ¿no?, las inteligencias de los diferentes países de Occidente con capacidades altas de inteligencia sabían plenamente y delineadamente que Rusia iba a invadir prácticamente con hora, día y fecha. Meses antes se llevó a cabo las maniobras de Zapad 2021 por medio de Rusia, ¿no? Y vimos que el movimiento de maniobra fue un movimiento muy diferente. No es una maniobra normal, sino era una maniobra con un gran despliegue de todo que normalmente no se hace en las maniobras militares.
ya para ese momento creo que ya estaba definido el futuro de Ucrania como un escenario de la guerra. Dentro de esta primera semana, ¿qué es lo que vimos? Vimos 5 conceptos diferentes. El primero, un impacto escénico a todo el país y a todo el mundo, porque todos nos quedamos como que plop, realmente invadió. No creo, yo realmente no lo estaba esperando. Voy a abrir aquí un paréntesis. En la parte personal me gusta ver un mundo como lo vimos muchos años. Una Rusia amiga, un mundo creciendo, todos en conjunto, con sus falencias y sus conceptos, pero no había ese estrés y ese desgaste que tenemos hoy día, esta incertidumbre de dónde vayamos. Bien, este impacto escénico nos lleva a un impacto psicológico ante toda la población ucraniana y ante todo el ejército ucraniano. Lo raro acá es que, sabiendo que iban a invadir, ¿dónde estaban las defensas ucranianas? Vamos a hacer tal vez un programa a donde saquemos todos estos detalles que no concuerdan unos con los otros. Pero bien, voy a tratar de ir más rápido. ¿Qué es lo que vimos como punto 2? La destrucción de toda una infraestructura a Ucrania. Se destruyeron carreteras, edificios, hospitales, escuelas, todas las líneas de comunicación prácticamente hoy día han funcionado por la comunicación que brindan los satélites de Elon Musk, o Starlink creo que se llama el concepto, ¿no? Propiedades privadas arrasadas completas, en fin, ¿qué nos trae esto? Un desgaste a todo nivel. Un desgaste que empezó desde el primer día y lo primero que afectó fue la parte económica de Ucrania. Afectó el comercio, paralizó la producción completa del país. Prácticamente la economía se te derrumba en las primeras 24 horas sin una caída sin paro alguno, ¿no? Y un desgaste a la primera línea de defensa que vienen a ser los policías, porque tienen que salir a controlar a la ciudad, ayudar a los civiles, tratar de recoger a los heridos, movilizar, abrir terreno, proteger las diferentes zonas que quedan al descubierto, perdón, y posteriormente los bomberos tratando de apagar los incendios, y una parte muy importante que es toda la línea médica queda colapsada, y empiezan a desgastarse. Primero, por la cantidad de heridos que puedan entrar, y segundo, por la cantidad de insumos que necesitan para poder atender a estos heridos. Y créanme que no han sido muy pocos, han sido un número, creo que es impactante. Estamos hablando de más de 100,000 personas heridas durante este año de guerra o más. Creo que va mucho más. Estamos hablando de números, por decir a la ligera, pero son muchos más. Bien, el cuarto punto, darle tiempo a la OTAN para que tomar ellos tiempo a ver cómo va a reaccionar la OTAN, ver cuáles van a ser sus medidas, y este tiempo se lo ganó prácticamente Rusia en todo esto. Y obviamente un manejo del teatro de operaciones, poder manejar dónde quieren y cómo quieren mover sus fichas. Todo esto lo ganó Rusia en una semana. Me van a decir, eso no es cierto. Les voy a decir si es cierto. ¿Por qué? Impacto escénico para prácticamente abril 7, o sea, de febrero 24 a abril 7 teníamos 8 millones de personas que huyeron de Ucrania y prácticamente 1 millón de desplazados internos. Hoy día las cifras están llegando a los 14 millones de personas que están desplazadas, sea interna o externamente, fuera completamente de Ucrania. O sea que sí hubo un impacto escénico recayendo en la psicología del ser humano y obviamente impactando directamente a Ucrania. Destrucción de la infraestructura, aquí yo no he visto nada parado, señores, todo está destruido. Reconstruir Ucrania a este momento, estamos hablando de 1 o 2 trillones de dólares y cuidado, no vamos para el tercer trillón para poder parar otra vez Ucrania. Desgaste a todo nivel, aquí vamos a hablar de hoy día
Los hombres que están en el ejército ucraniano tienen prácticamente un año de estar desplazados y muchos de ellos tienen 200 días de combate continuo. O sea, no hay una recuperación de los hombres al frente de batalla. ¿Por qué? No los tienen. Y fuera de eso los desgastan innecesariamente. Pero bueno, tiempo a la OTAN. Sí, se dieron tiempo. La OTAN no ha podido entrar directamente. No hay una reacción directa inmediata por parte de la OTAN, lo que ha permitido también ese manejo de teatro de operaciones por parte de Rusia. Ha entrado, ha adquirido lo que ha querido adquirir y ha salido y ha destruido lo que ha querido y ha vuelto a salir. Qué bien. Continuamos. Para el 16 de marzo viene la contraofensiva ucraniana. 16 de mayo cae Mariupol. ¿Se acuerdan el puerto de Mariupol con aquella Azovstal, con la planta de Azovstal donde peleó el batallón Azov? Bien, en ese momento, ese día, 16 de mayo, cae esta planta de Azovstal, prácticamente el último reducto ucraniano, y prácticamente pierde Ucrania todo el acceso al mar de Azov. Y a su vez, Rusia solidifica la defensa de la parte sur hacia la península de Crimea. Agosto 29 vuelve a haber una contraofensiva ucraniana, sobre todo en el sur y el este, sureste. En esta parte hacen la contraofensiva para agosto 29. Octubre 18, 2022, se estima que Ucrania había recuperado 2.000 kilómetros, entre 1.700 a 2.000 kilómetros más o menos de territorio ocupado. Aquí vamos a hacer un alto porque vienen varios conceptos paralelos a todo esto. El primero, el segundo concepto de Sun Tzu. Los buenos guerreros, dice así, ¿no? Los buenos guerreros hacen que los adversarios vengan a ellos y no se dejan atraer fuera de su fortaleza. ¿Qué fue lo que hizo para este momento Rusia? Prácticamente Rusia lo que hace es un repliegue táctico de sus fuerzas. Fueron dejando espacios abiertos, fueron jalando a sus hombres o los fueron dejando, prácticamente sacrificándolos al frente donde no sabían qué hacer. Y esa sería una de las tantas inconsistencias que ha tenido el ejército ruso y por lo cual se le ha criticado tanto y tantas veces. Este repliegue táctico, vamos a entender qué es repliegue como tal. Repliegue es una retirada o retraso ordenado de un ejército a posiciones defensivas, ¿ok? Ese es el significado, contexto completo. Que habían dos formas de hacerlo, una buena y una mala. La mala es dejar a los hombres al frente a que mueran, y la buena es tratar de jalarlos precisamente a esas líneas defensivas o pasarlos a tu retaguardia para que descansen. Muy bien. ¿Qué pasa para este momento? O sea, este repliegue fue hecho entre marzo 16 a octubre 18. Prácticamente paulatinamente fueron ellos moviendo sus ejércitos y echándolos hacia atrás, creando toda una línea defensiva entre el este, el sureste y el sur de Ucrania. Los mapas, si pueden y tienen acceso a ellos, yo no pongo mapas, pero todo el mundo pone mapas aquí, yo no quiero todavía entrar a la línea de mapas, pero bueno. Van a ver esa línea que creó Rusia defensiva en todo este territorio. Este repliegue táctico, ¿qué es lo que ocasiona? Ocasiona una estrategia de vacío. Básicamente estás vaciando el territorio, primero con tu presencia, y segundo, obligas al enemigo, en este caso Ucrania, a entrar en ese terreno, a defender sus posiciones, a querer ganar la guerra, a querer tapar las líneas defensivas y los huecos que tienen. ¿Y esto qué es lo que genera, ocurre? Primero lo que haces es que abres la fuerza de combate, le estás dividiendo completamente en todo el territorio de Ucrania.
Ucrania tiene 603.550 kilómetros cuadrados. Y en una frontera que tiene prácticamente comprometida entre norte, sur y este, 5.442 kilómetros. Señores, créanme que es imposible defender una frontera con esta cantidad de kilómetros acumulados. Sobre todo teniendo los vecinos que tiene y siendo el invasor uno de ellos. ¿Y por qué digo imposible? Porque para poder defender una frontera así necesitas por lo menos un ejército de 1.2 millones de hombres sobre las armas. Esto sin contar reservas. Necesitas al menos 1.200 tanques a que te defiendan tu territorio, cosa que Ucrania no lo tiene. Aquí hablo de tanques. Yo me río de los tanques que han enviado. España 4, Portugal 2. Los ingleses han mandado los Challenger de, qué sé yo, son 10, 12, 15 y Alemania ha mandado, no sé si son 14 o 18, de todas maneras. La pregunta que yo le hago a todo el mundo aquí es, ¿y cuántos tanques están cayendo por parte, o sea, son dañados por los rusos a los ucranianos en esta guerra? El promedio es 1.33. 1.33 prácticamente son 2 al día. ¿Por qué? Porque ese punto 33 es que el aparato está inutilizado o averiado, no sirve para combatir. Son 2 aparatos que están destruidos, eliminados del campo de batalla. Esto a mí me da que 2 aparatos diarios por un año de guerra, o sea, 365 días, me viene a dar unos 730 tanques solamente para que el enemigo destruya. Hasta aquí la pregunta a hacerse es, 20, 30 tanques que han mandado, saquen ustedes mismos la cuenta y díganme cuánto tiempo les va a durar en el frente de batalla. Sobre todo, y contemplando que los KA, los helicópteros artillados, van a llegar a defender y a apoyar a las tropas rusas. Bien. Todo esto va en paralelo. ¿A qué? Aquí es a donde yo veo el primer error del ejército ucraniano en su táctica y su estrategia. Mordiendo ese anzuelo y entrando en ese territorio de vacío, donde no puede manejar, donde es imposible defender todas las posiciones y donde no se tiene la capacidad para hacerlo, sobre todo con las condiciones con que Ucrania empieza este conflicto. Muy bien. Perdón. Esto nos remonta a tener que analizar la doctrina rusa. ¿Cuál es la doctrina rusa? Una doctrina que se entiende de esta manera. No importa cuántos hombres cuesten y cuántos hombres mueran, no importa el costo de lo que pueda llevarnos la operación, siempre y cuando los objetivos políticos sean alcanzados. Esta ha sido la doctrina rusa hoy día, ha sido la doctrina rusa que he visto aplicarse en esta guerra y ha sido la doctrina rusa hace 40 años durante la Guerra Fría y hace 100 años atrás. Y 80, dentro de este lapso de tiempo, así combatieron, pelearon y le ganaron a los nazis. Creo que el ejército ruso en ese momento, creo que fue el que sufrió mayores bajas. Entonces, esta es su doctrina. No la de Occidente, no es nuestro pensamiento, pero bueno. Rusia ha creado una especulación absoluta dentro de sus formas de movimiento. Y esta especulación ha causado y ha generado grandes críticas, sobre todo de la parte que nos presenta la prensa. Pero para mí esto es subestimar al enemigo. Todo esto que se ha hablado en contra de que Rusia está acabado, de que no tiene capacidad, que se ha diezmado todo su ejército, etcétera, 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 prácticamente yo no lo veo así. ¿Por qué? Para mí todo esto ha sido estructurado, planificado, delineado, analizado y este ha sido el objetivo de ellos y han llevado la guerra de esta manera. Una guerra de vacío para desgastar a una Ucrania. Recuerden que la guerra es el arte del engaño. Llegamos a agosto 15, más o menos a agosto 29, en esa que coincide con la contraofensiva ucraniana.
y entramos a Bakhmut. Episodio 8 para aquellos que lo quieran ver. Hemos resumido o he resumido este punto de esta manera. Bakhmut es una trituradora de carne. Prácticamente con quien se combate dentro de Bakhmut es el grupo Wagner y no contra el ejército ruso. El desgaste lo está llevando Ucrania, no el ejército ruso, lo está llevando el grupo Wagner. Un factor que son los presos sacados de cárceles y pues todavía quedan muchas cárceles más por sacar y es una fuente de, vale decirlo, de carne de cañón para el grupo Wagner, o sea que hay para rato. Entraríamos a Clausewitz, ¿en qué sentido? En eso que nos da en sus teorías de que el sentido del raciocinio a la guerra es ese equilibrio de los gastos versus los beneficios. Y aquí yo creo que toda la parte este de Ucrania, exactamente donde está Bakhmut, son precisamente terrenos ricos. Y ya lo hemos hablado anteriormente, son los terrenos más ricos de toda Ucrania. Entonces que aquí los beneficios creo que van a ser más altos que todavía los gastos adquiridos al momento. Bakhmut ha resistido todo este tiempo. ¿Por qué? Porque los ucranianos han establecido una estrategia diferencial de defensa, la cual yo logré aprender hace muchos años con las técnicas de Julio César, que establece una línea cada 10 metros y dentro de esta línea es muy difícil cruzarla porque te vas desgastando. Por eso es que ellos han podido pues sobrellevar esta historia. Obviamente Bakhmut ha sido la cabecilla de todo esto. ¿Por qué? Porque hay muchos frentes abiertos y combates igual de violentos y fuertes. Boulevard es uno de ellos. En la parte norte también están combatiendo fuertemente. O sea, hay muchos frentes abiertos. La gente está acostumbrada a decir vamos ganando la guerra, las películas, Hollywood, etcétera, que es ganar el territorio, ¿ok? Y que después no queda ningún enemigo y los buenos levantan la bandera. No, la guerra no creo que sea solamente así. Lo que yo llamaría, o militarmente se llama geometría de avance. Esta geometría de avance en un combate, en una guerra, no es necesariamente se tenga que ganar territorio, metros, kilómetros o millas, pónganlo como quieran. Simplemente se puede crear un frente estático. O sea que aquí la geometría de avance queda dentro de un concepto de diseño operacional y quedaría degradada. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es desgastando al enemigo. Entonces no necesito avanzar, lo estoy atrayendo a mí. Sun Tzu. Aquí voy al tercer concepto de Sun Tzu. Bueno, obviamente, aquí dentro de todo este escenario, antes de entrar a Sun Tzu, este es el segundo error que yo veo de los militares ucranianos. Encarnizarse en Bakhmut, tratar de sostener Bakhmut, prácticamente no sería mi estrategia, pero bueno. Sun Tzu nos dice, tercer punto de lo que es lo lleno y lo vacío. Si haces que tus adversarios vengan a ti, su fuerza estará siempre vacía. Si no sales a combatir, tu fuerza estará siempre llena. Bakhmut es exacto, idéntico a esto que les acabo de narrar. Para mí, hasta aquí, en Bakhmut se concluye, contrario a todo el mundo, la primera fase de la guerra, contrario a lo que diga todo militar. Para mí, hasta aquí es una primera fase. Viene la segunda fase. ¿En qué momento viene la segunda fase? Viene después del invierno, donde el terreno va a estar más seco, donde el esfuerzo de Occidente por llevar armamento y suministros llegue y ver cómo va a funcionar este armamento por los ucranianos en el campo de combate. Pienso que esto es lo que está esperando Rusia para poder movilizarse ellos y contraatacar o emprender un ataque nuevo. ¿Por qué digo que concluye aquí la primera fase y empieza la segunda? Porque esto no es una guerra de rapidez, esto es una guerra de fondo.
Esto es una guerra de resistencia, es una guerra de desgaste. Y cuidado que el fondo no pueden ser los Cárpatos. Los Cárpatos, los montes Cárpatos, es una guerra de fondo, señores. Bien, ¿qué ha logrado hasta aquí Rusia? Una línea defensiva sólida. Ha logrado sus objetivos políticos a nivel internacional. Las sanciones que se han establecido no le han afectado hasta que, a no ser que le afecten al fondo a distancia de años. Busca en su fase inicial, en esta primera fase, un control absoluto del Donbass. Hace o intenta que Ucrania dependa de Rusia económicamente. Recordemos que el puerto de Odessa solamente salen ciertos barcos a ciertas horas porque hay un bloqueo naval. Obviamente intenta y ha venido haciendo lo que es erosionando la economía ucraniana. ¿Y qué es lo que va a seguir haciendo? Desgastando al ejército ucraniano. Esto es lo que es una estrategia de vacío. Concluyo diciendo lo siguiente: el arte de vaciar a los demás y tú estar siempre lleno. Sun Tzu. Nada, los dejo hasta aquí. No me alcanza el tiempo, llevamos más de 32 minutos en esto. Estamos conectados, muchas gracias por su atención. Suscríbanse, nos vemos para la próxima.